aquí estamos con el decano de la Facultad de Derecho, el señor Germán Esmol, y el cual nos va a responder unas preguntas para nuestro documental. ¿Qué es para usted la eutanasia? La eutanasia sería el privar de la libertad a una persona frente al sufrimiento o dolor que tiene por una enfermedad muy grave, ¿no? Sobre esto no hay una unívoca determinación, ni tampoco social ni legal. Sin embargo, la corriente de que en algún caso ya se ha dado también, de poder dejar en libertad a la persona frente al sufrimiento cuando ésta puede ser totalmente irreversible, ¿no? ¿Para qué sufres tanto? Mejor ya, pero en ese caso se ha dado ya acá en Perú también algunos intentos, pero no hemos tenido un resultado legal. Por otro lado tienes el pensamiento religioso, ¿no? El religioso dice solo Dios te puede quitar la vida, entonces te pones en dos conceptos también distintos. Legislar es difícil sobre esta materia porque en qué momento tú dices ya no es factible seguir con el tratamiento por el dolor o lo que fuera. Y el juramento hipocrático de los médicos es que también dicen mientras exista un hálito de vida, él tiene que hacer todos los esfuerzos para hacer que esto produzca una mejoría. Entonces, en ese caso yo pienso que yo soy partidario de la vida, pero frente a una enfermedad ya irreparable, creo que también hay que pensar en un descanso más liviano de la persona. ¿Para qué hacer? Porque hay enfermedades muy dolorosas si es irreversible, esto es científicamente irreversible, entonces que lo decida. Pero en la historia hemos tenido gente que por ayudar a ellos se ha visto convertido en procesado, ¿no? La siguiente pregunta. ¿Cree usted que la eutanasia tendría una repercusión social si se aprobara? Definitivamente, porque ahí vas a ver la repercusión de carácter moral, de carácter religioso, ¿no? Los religiosos van a decir, ¿por qué quitar la vida? ¿No? Entonces, desde el punto de vista de médico dirán, hay que luchar por la vida. Entonces, definitivamente creo que es una de las situaciones que no ha podido definirse adecuadamente para dar una determinación final a través de una norma. Sin embargo, hay países que están ya optando por esta determinación, pero definitivamente si se diera una norma, una ley aprobando, por ejemplo, la eutanasia, definitivamente va a tener repercusión, conflicto de carácter social. Unos que lo aceptan, otros que no lo aceptan. Si por la píldora al día siguiente hemos tenido tanto problema, ¿no? Que no te mata, imagínate por alguien que priva la vida. Habrá gente que diga, de repente ha podido mejorar y no ha matado, ¿por qué no luchar hasta el último entonces? Pero la eutanasia es la muerte por piedad, no quitar la vida a alguien o hacer que no siga sufriendo. En ese caso, yo considero que sea el estudio científico el que determine enfáticamente si es factible o no. Pero yo pienso que ¿para qué con tanto dolor vas a soportar algo que al final te va a llevar a la muerte? Ese es un poco el paradigma en este caso, parar ese dolor para que se vaya tranquilo. Hay gente que pide, niños que sufren y piden la eutanasia, pero con toda seguridad será un caso polémico, un caso que la sociedad va a dividirse en ese caso, ¿no? Ya. La siguiente pregunta es, ¿por qué cree usted que no se aprobó los proyectos de ley de modificación del artículo 112 del Código Penal respecto a la eutanasia?
Claro, porque justamente por la repercusión que pueda tener, y por otro caso porque no tenemos todavía científicamente una decisión en qué momento tú puedes decir que esta vida ya no funciona o que esta vida ya no va más. En ese contexto, el ámbito social, el ámbito religioso, el ámbito mítico va a entrar, y esa discusión ha hecho que se posterguen, ¿no? esos proyectos de ley. Sin embargo, está latente esta figura que no está en este momento en el tapete, pero sí posiblemente se pueda discutir en alguna ocasión en el Congreso de la República, y que definitivamente, a no dudar, traerá grandes repercusiones. Pero para eso los que más influencia podrían tener los científicos, los médicos, para decir en qué momento ya no da más, ¿no? Ya no da más, porque inclusive, ¿qué pasa si en el mismo feto, no encuentras un niño hidrocefálico ahí? ¿Cómo nace eso? Entonces, es toda una reflexión sobre la materia, ¿no? Es muy difícil. ¿Está usted de acuerdo con el uso de la eutanasia en el sistema médico? ¿Por qué? Dentro de la profesión médica, parte del perfil del profesional médico es la defensa de la vida. Entonces, la profesión médica está completamente en contra de la eutanasia. Y en el juramento hipocrático justamente también dice que hemos jurado proteger la vida a toda costa. ¿Conoce otras medidas alternativas a la eutanasia? La eutanasia es la muerte piadosa, es favorecer la muerte de la persona para evitar el dolor, evitar el sufrimiento, evitar las complicaciones de una enfermedad terrible, degenerativa. Entonces, no existe una alternativa para la muerte. Lo que hay alternativa es para controlar el dolor de la persona, para tratar de aminorar el sufrimiento de la persona lo más posible. Eso sí existe. ¿Cuál es la perspectiva de la eutanasia que le inculcaron en el transcurso de sus años de estudio? En toda la carrera, en todos los años de estudio, la eutanasia es visto como un tema de ética médica, porque está basado en los principios médicos, que es no hacer daño, no infundir dolor, de ser posible. Y la eutanasia es visto como un tema controversial. Se compara generalmente la aplicación del criterio médico en este país comparado con otros, ¿no? En otros países donde sí está permitido, y se analiza en base a eso. Ese es el punto de vista de la eutanasia en la carrera médica en este país. Y conociendo la idiosincrasia de la población peruana, ¿cree que sería posible la implementación de la eutanasia en un país como el nuestro? Hasta el año de 2016 en el que estamos en el siglo XXI, incluso ahora todavía es difícil implementar una política de trasplante de órganos. Así que un tema como la eutanasia, que es mucho más complejo y mucho más delicado, que involucra a la persona, a la familia, que tiene argumentos éticos, morales, personales y hasta religiosos, ahorita es muy difícil todavía hablar de eutanasia en este país. Todavía especialmente muchos criterios religiosos, por ejemplo. Recuerden que todavía tenemos un país predominantemente católico, y un principio católico es justamente prohibir la eutanasia. ¿Ha tratado usted con algún caso donde surgió la idea de la aplicación de la eutanasia? Ese tema siempre resurge cuando hay un paciente con un cáncer que no tiene solución, o sea, un paciente desahuciado. Siempre surge cuando hay una enfermedad que causa muchos dolores, donde los tratamientos solamente resuelven parcialmente el dolor. En todo paciente postrado crónico que ha tenido un derrame y que ya no tiene ningún vicio de recuperación, siempre surge ese tema. Pero surge solamente como un interés, una curiosidad médica o académica. Jamás la familia va a mencionar algo así. Y si lo menciona, saben que en este país va a ser imposible aplicarlo. Generalmente es así. Gracias. De nada.
somos los alumnos de administración y en este caso por el curso de Derecho Constitucional estamos entrevistando al padre Samuel Torres Dominico, en este caso por lo referente a la eutanasia. Queríamos hacerle unas preguntas y vamos a empezar con la primera. ¿Qué opina usted sobre el uso de la eutanasia? Bueno, a ver, la eutanasia, según la definición, ¿no? es acelerar el proceso de la muerte. Y desde esa perspectiva, la Iglesia siempre ha sido contraria a todo proceso que acelere el proceso de la muerte, porque la vida es considerada un don, y un don que solamente le compete a Dios. Y es Dios el único que puede determinar cuándo empieza y cuándo termina la existencia humana. Por lo tanto, bajo ninguna perspectiva se puede pensar, ¿no?, en acabar con una vida humana. Claro, entiendo. Bueno, la segunda pregunta sería, ¿por qué cree que la población toma la eutanasia como una opción frente al dolor de los enfermos terminales? Y yo creo que porque somos una sociedad que ha perdido el sentido de lo que es o asumir el sufrimiento dentro de la vida humana. Si bien es cierto, no es que la Iglesia ni el cristianismo es un camino que nos invita a sufrir, ¿no?, a ser sadomasoquistas. No creemos en un Dios que se deleita con el sufrimiento humano. Sin embargo, el sufrimiento forma parte de la misma naturaleza humana e incluso nos ayuda en nuestra maduración, nos ayuda a entender nuestra fragilidad y nuestra debilidad como seres humanos, como parte, ¿no?, de la humanidad. Y a veces hemos perdido, que somos una sociedad que quiere en todos los aspectos quitar el sufrimiento de sí. Y no es que esté malo, lo que pasa es que no se puede, no se puede buscar este bien yendo contra o usando algo negativo o mal en este caso. Para quitar el sufrimiento usamos un medio que no es el más adecuado, como es la eutanasia, ¿no? La gente piensa que es el camino para evitar, para no sufrir, pero eso más bien denigra al ser humano, ¿no? Se le tiene que atender, se le tiene que ayudar, se le tiene que facilitar todos los medios necesarios para su atención, pero no podría decirse que el ser humano tiene que recurrir a la eutanasia, porque entonces estaríamos validando cualquier medio para poder, ayudar a la persona, aunque sea un medio negativo y malo, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque nadie puede arrogarse la facultad de decir, oye, hasta aquí es la vida, ¿no? A veces, como digo, el sufrimiento es parte de la naturaleza humana. Si se puede evitar con medicamentos, con una serie de fármacos, ¿no?, que puedan aliviar esto, bien, y eso es lo que debería hacerse, pero no se puede tomar una decisión. A veces la gente quiere hacerlo porque dice equivocadamente, ¿no?, bajo una perspectiva de piedad equivocada, dice para que no sufra, ¿no? Pero no, o sea, no podemos usar un medio negativo y equivocado como es la eutanasia para lograr ese fin de que no sufra. Hay otros medios como el atender al enfermo, ayudarle, hacer que esta persona sufra menos, pero no se puede acelerar el proceso de la muerte, porque en ningún caso, como te vuelvo a repetir, nadie puede arrogarse el derecho de decidir hasta aquí nomás o hasta este momento puede existir. Claro, entonces usted diría que menciona que el sufrimiento es parte del aprendizaje de alguna manera, ¿no?, de las personas, que los hace más fuertes, digamos. El aprendizaje, digamos, nos enfrenta con nuestra propia condición frágil y débil, ¿no? Es decir, no es que yo esté diciendo que hay que sufrir, sino que, digamos, forma parte y hay que saberlo asumir.
¿no? Pero hay medicamentos ahora, hay una serie de fármacos, como te digo, que ayuda, que evita, pero lo que no se puede, vuelvo a decir, lo que no se puede es pensar que este medio, como es la eutanasia, que es un medio negativo, puede usarse como una alternativa para aliviar el dolor y el sufrimiento de los seres humanos. Claro, en todo caso lo que se debería buscar es alternativas o maneras de paliativas para el dolor, ¿no? Claro, como paliativas y también, como digo, saber integrar y saber asumir que por nuestra condición humana en algunos momentos nos enfrentaremos al sufrimiento. ¿Cómo le damos sentido? O sea, la fe le da un sentido al sufrimiento, ¿no? Desde la perspectiva de la pasión de Cristo, ¿no? Vislumbramos en el sufrimiento ese sentido de unirnos a Jesús y de darle un sentido salvífico incluso al sufrimiento. No porque, vuelvo a decir, no porque pensemos que Dios es un Dios masoquista que se deleita en el dolor, no eso, ¿no? El proyecto de Dios no es ese, pero es decir, si somos claros y conscientes, tenemos que asumir que el dolor va a ser parte inherente de nuestra condición, como lo es la alegría, como lo es tantas otras cosas. El dolor también es parte de la naturaleza humana. Claro. Bueno, la tercera pregunta sería, si es que se aprobara la eutanasia en el Perú, ¿cómo lo tomaría la Iglesia? Digamos, el que se apruebe una cosa no hace que algo sea moralmente lícito, ¿no? O sea, incluso podría darse una ley que apruebe la eutanasia, pero esto no da licitud al tema de la eutanasia, porque es una acción negativa de por sí, ¿no? Una acción negativa. Por lo tanto, además la Iglesia siempre ha defendido la vida desde el principio, desde el inicio, desde la misma concepción hasta el final. Por lo tanto, no podría estar a favor, no podría pronunciarse, digamos, diciendo que eso es algo bueno. Siempre diría que se está atentando contra la dignidad de la persona humana, ¿no? La Iglesia siempre ha defendido la vida, como lo voy a decir, la vida que inicia durante todo su proceso hasta el final, ¿no? Una vida y una muerte también que sea una muerte con dignidad, ¿no? En todo caso, entonces, la Iglesia se mantendría firme en cuanto a sus principios, obviamente. Claro. La Iglesia tendría que mantenerse firme a sus principios. No podría claudicar, porque sería, digamos, ir en contra de su mismo fundador, del mismo Jesucristo, que nos invita que nos llama a la vida, que es un Dios que ama la existencia y la vida, ¿no?